Eh, Oigan, voy a poner un link aquí en el chat. Yo soy medio intenso con el chat porque me he dado cuenta que la gente pone un poquito más de atención cuando uno les va pasando links, pero les pasé el link ahí para que tengan de una vez la presentación y que puedan ver como los links que voy pasando. Lo que Perfecto, igual yo voy cogiendo preguntas por el chat, yo las voy cogiendo y se las voy contando para que no in- se... inclu- Exacto, incluso si quieren abrir el micrófono, no me preocupa terrible si quieren abrir y decir, También, oiga, un momento. también, de acuerdo. De pronto si me hablan durante 3 párrafos, ya digo, esperen, pero háganle bien puedan porque yo sé lo difícil que es uno estar como todo el tiempo aquí en un computador solo viendo cosas y suelo no callarme. Entonces sí necesito que digan, espere, eso que explicó ahí no lo entiendo, no sé qué. Listo. Entonces, bueno, sí, Luis Ángel mencionó que yo me inventé Despacio. Si no lo conocen, pues está en despacio.org. Ahí hay hartas cosas y para muchas tareas le sirve a la gente entrar a la sección de Hacemos porque hay un montón de publicaciones como la guía de cicloinfraestructura, cosas de emisiones, de cómo hacer un hackathon, motos. Bueno, yo podría quedarme aquí y darles toda la clase solamente sobre lo que hacíamos pues lo que hacen en Despacio y yo hacía cuando estaba allá, pero voy a hablar más de micromovilidad. Em, si a alguien le parece terrible, avísenme, pero voy a dejar en esta, o sea, en esta vista, porque con esto sí puedo ver las otras cosas que vayan diciendo y eso, pero yo creo que igual como tienen la presentación ahí enfrente, entonces no va a ser tan difícil de hacer. Entonces, ve, yo ahora trabajo en una cosa que se llama Numo, y Numo es una alianza donde lo que hicimos fue empezar a hablar con gobiernos, gente del sector privado, sociedad civil, ONGs, y les decimos, venga, ¿cómo hacemos para producir ese nuevo futuro de la movilidad? Y es esencialmente sobre eso, como que hay carros voladores, o sea, literalmente hay carros voladores, lo que pasa es que no les han dado permiso de empezar a salir. Pues hay carros autónomos, tampoco les han dado tantos permisos, y pues suenan bien la cosa, pero igual hay muchos riesgos de todo eso. Y lo que nosotros queremos es empezar a hablar con toda esa gente para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, pues hablamos con Uber y con Lyft y con los de las patinetas y con la gente de las cosas que vuelan. Y entonces empezamos a decirles, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones y de qué manera podemos eh, como hablar entre gobiernos y toda esta gente para llegar a acuerdos específicos? Entonces, eso es como muy a grandes rasgos lo que hacemos en Numo y partimos de esto que son los principios de movilidad compartidas para ciudades vivibles, que pues, son 10 principios que se inventó Robin Chase y a partir de eso em, queremos empezar a ver cómo es que esto funciona. La gente que ha trabajado en transporte mucho tiempo, pues muchos de estos les parecen normales, como los típicos, pero igual hay muy poquitos sitios donde dice, bueno, si le resumo en 10 frases, ¿qué es lo que hay que hacer en el futuro del transporte? Aquí está. Y aquí incluso hay uno que dice, los vehículos autónomos deben ser compartidos. Yo sé que eso suena muy como a Star Trek, un poquito, como, pues ya ni siquiera tenemos, pues las calles están llenas de huecos, no tenemos andenes que nos vamos a poner a hablar de carros que se mueven solos. Pero la cosa es que necesitamos empezar a entender esa pregunta. Y también necesitamos entender cómo vamos a hacer esta calle del futuro, o sea, cómo es eso que va a pasar después. Y al final de la clase vamos a ver un poquito de cosas relacionadas con esto de Street Mix, que, que a mí me parece chévere pues bueno, me emociona mucho esta cosa de cómo usar Street Mix. Entonces en esto, si ustedes ven esta calle tiene muchísimas cosas que no existían hace 5 años y que ni siquiera se tenían en cuenta en el contexto del transporte hace un tiempo. Y ahí, pues como que lo que yo estoy buscando es decir, pues caigamos en cuenta que necesitamos poner las cosas en un lugar. ¿Dónde va a ir el tapete mágico cuando llegue a las calles? ¿No es cierto? Y en verdad estoy haciendo esta pregunta. ¿Dónde vamos a poner las cosas que vuelan? ¿Dónde vamos a poner los carros autónomos? ¿Qué reglas les vamos a dar? ¿Cómo vamos a hacer? Si alcanzamos, les muestro como una herramienta que nos inventamos para poder definir esas preguntas más claramente. Pero pues voy a seguir por acá como con lo de micromovilidad y ahí tengo como otras cosas que puedo
explicarles. Si a alguien le parece demasiado interesante algo, interrúmpame y dígame un momento, necesito saber esto. No tengo problema como con reorganizar un poquito lo que estamos hablando. Eh, eh, este dibujito, yo creo que mucha gente ya lo conoce, y es como cuando se habla de la pirámide invertida en el transporte. Y generalmente lo que uno busca con esto es decir, mire, toda la gente que va caminando tiene prelación. Esa prelación es básicamente, si usted está en un carro y ve a una persona a pie, tiene que parar. No le estoy preguntando que si tiene la vía, no le estoy diciendo que si es un cruce, no le estoy diciendo que si está oscuro, clarito, que si la persona corre o no. Tiene que parar, ¿no es cierto? Porque tiene que darle prelación. Después las bicicletas, después el transporte público, después los carros, ¿no? Los carros son los de menor prioridad, y, y esto ha sido como, digamos, el punto de vista más reciente de cómo se busca entender el transporte. Lo que ha cambiado más recientemente ha sido que ahora hay muchísimos más aparatos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven ahora, no solamente hay gente caminando, sino también hay gente llevando cosas en Rappi, hay gente llevando con bicicletas más extrañas, hay bicicletas eléctricas. Va a empezar a ver como unos bichitos como este, que es una bucecito eléctrico y autónomo. Y también ya hay camiones autónomos, pues, que no han dejado que salgan a las calles, pero todo eso empezó a existir. Obviamente está Uber, obviamente pues vamos a empezar a ver como cosas más raras. Hay drones, entonces hay una pregunta gigante. Y sí, tienes razón, Mateo, esta es una bicicleta eléctrica. Y si quieren saber como un poquito más por qué es que estoy ubicando cada cosa así, pues puedo explicar. Ves un poquito lo que vamos a meternos bien a fondo ahorita, como viendo micromovilidad, pero va hacia allá. Es como, ¿cómo hago yo cuando la bicicleta es eléctrica, o cuando hay una patineta, o si hay una bicicleta de carga, o sea, hay una persona que está prestando un servicio de domicilio? Lo importante es empezar a decir cómo es que defino esas prelaciones. ¿Quién tiene que darle paso a quién? Sí o sí, si va caminando, todo el mundo le tiene que dar paso. Pero después de eso, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hacia el final voy a meterme mucho más específicamente en eso. Y pues también para meterme, listo, ahorita me meto a responderle la pregunta más específicamente. La de la bicicleta está en la segunda, y la bicicleta eléctrica porque está de tercera. Y por ejemplo, hay una pregunta que uno también, que mucha gente me hace, y es, ¿dónde está la moto? Y si hay una moto eléctrica, ¿dónde la pongo? Como ese tipo de cosas es chévere. Entonces, si no he respondido, como cuando vayamos finalizando, ahí les voy, porfa, díganme cómo, digan, no he respondido, se puso a hablar fue de otra cosa. Pero esa pregunta es fundamental. ¿Qué, dónde, cómo lo determino, cuáles son los criterios? Entonces, hay otras cosas dentro de... Hay otra gente que ha estado escribiendo cosas de esto, de patinetas eléctricas, hay un playbook de micromovilidad que además está perdón que yo voy saltándome de un sitio a otro, pero les voy mostrando cosas. Hace unos meses tradujimos, de hecho entrenó muy despacio, todo un documento de micromovilidad compartida, y que explica súper claramente como todos los requisitos de que hay que hacer en operaciones, equipo de seguridad, diseño y estacionamiento de calles. Entonces este en español, el original es en inglés, pero en este momento está exactamente a ver si puedo resolver esto. Está la traducción exacta en español. Entonces ahí les queda para que ustedes puedan ver. Pero hay un montón de documentos, y cada vez son más los documentos que tienen como documentos de guía, o el Bike Share Guide de ITDP. Hay muchas cosas. Pues yo les voy a explicar cómo el concepto general, y de dónde sale como eso, y cómo es que se empiezan a hacer las diferentes reglas. Entonces hay como unas preguntas clásicas, ¿no es cierto? Entonces, una manera de entender la micromovilidad es que son soluciones de transporte pequeñas y de tracción humana o eléctrica, como bicicletas y patinetas. Ahí siempre uno dice, ¿pero qué es pequeño? O sea, como que, ¿qué? O sea, pequeño puede ser, pues si yo miro un cohete. Sebastián quería decir algo, si quiere diga de una vez, interrúmpame, no pasa nada. Es que ahí veo que abierta la cosa.
Bueno, cuando uno dice pequeño, uno dice como, bueno, pero ¿qué es pequeño? Es decir, para mí un Fiat 150 es pequeño de pronto. Entonces ahí cabe, es como que ahí empiezan todo, como las preguntas. No es tan fácil definir esto, pero digamos que si es de propulsión humana y si es eléctrico, como que ahí es donde uno empieza a ver. Entonces ahorita miramos como cómo definimos esa palabra de pequeño, pero como metiéndome también con lo que iba preguntando Mateo, si pues las bicicletas eléctricas están dentro de la micromovilidad, las patinetas eléctricas también. ¿Qué tipo de bicicleta eléctrica? Es una pregunta como mucho más específica. Y después hay una cosa más grande que, como una definición más grande, y es que la micromovilidad compartida es, entonces, más allá de que sea pequeño y que sea tracción humana o eléctrica, eh, eh, se utiliza como un recurso compartido entre múltiples usuarios. Es decir, si la persona puede acceder a él llenando un formulario con un celular, entonces pone el celular al lado del aparato y entonces le dice, sí, entonces es micromovilidad compartida. Eh, esa distinción no es tan importante, pero pues digamos que pues, es relevante cuando uno va a empezar a hablar como de qué reglas hay, pero en realidad pues mientras más personas usen micromovilidad mejor. Es, digamos como una frase que a mí me parece importante. Si están en una cosa pequeña, no tan rápida y eléctrica o de propulsión humana, vamos bien para el transporte. Entonces la cosa es que esto ya empezaron a definirlo mucho más en detalle. Entonces empezaron en una gente que se llama el SI, que es la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos. Y dijeron, bueno, pero ¿qué es esa vaina? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la bicicleta eléctrica, la patineta eléctrica. Entonces, después ellos empiezan a decir, bueno, pero también si es una motico tipo Vespa con motor, pues entonces ahí también podría haber cosas que puedan servir. Después están todas estas cosas raras que ya empieza a parecerse un poquito a volver al futuro. Y eso deberíamos empezar a entender cómo es que yo defino si sí es o no y qué implica eso para la regulación. ¿No es cierto? Entonces, aquí me parece chévere como empezar a mirar que ya empieza a ver como todo este tipo de cosas. Si ustedes hacen clic acá, pueden llegar al estándar de SAE para verlo específicamente cómo se define, pero pues básicamente ellos dicen, pues hay una cosa del peso del vehículo, hay otra cosa del ancho, ellos se meten con peso, con ancho, con velocidad máxima y el tipo de motor, ¿no es cierto? Yo no estoy totalmente de acuerdo con los umbrales que usan ellos, pero pues eso fue una discusión larguísima entre muchos actores y la gente de la industria estaba muy intensa en decir, queremos que, sea más que nos permitan cosas más pesadas. Entonces esta gente dijo, no, pues pongamos 4 umbrales. Uno sería el de 23 kilos. Entonces pensemos que 23 kilos es lo más chiquito. Por si acaso la bicicleta eléctrica es de 23 kilos generalmente o menos, entonces no es tan terriblemente difícil de distinguir. Todo lo demás pues que siga en una categoría próxima. Y la gente de ITF se inventó una cosa súper chévere y fue que ellos dijeron, pues mire, no lo hagamos tan complicado, pensemos en el tipo de motor y cuál es la velocidad máxima que tiene, ¿no es cierto? Entonces, primero pensemos en la velocidad hasta 25 kilómetros por hora y después pensemos en el peso. Y entonces dijeron, pues si es 25 kilómetros por hora sería el primer umbral y después 35 kilos también sería el primer umbral. Entonces, miren que muchas de las cosas que nosotros conocemos y que en nuestra cabeza son micromovilidad, pues ya están acá, que es lo que la gente de ITF dice tipo A, 25 kilómetros por hora y hasta 35 kilos. Ahí empiezan a caber algunas bicicletas más potentes, pero que igual tienen una velocidad limitada de 25 kilómetros por hora. Y después hay como 3 categorías más. Aquí empieza a pasar una cosa chévere y es que la gente está súper intensa con esto. Entonces, no, pero un momento, si va más rápido de 25 kilómetros por hora es un riesgo para la humanidad. Pero entonces uno dice, un momento, ¿cuál es la velocidad máxima de un carro? ¿Alguien sabe? O sea, ¿alguien puede decirme cuál es la velocidad máxima de un carro en Colombia permitida por al vehículo? Cualquier propuesta es bienvenida. Se supone que 120, ¿no?
es chévere, no sé quién respondió, pero gracias por la respuesta. Hay diferentes cosas de velocidad máxima, ¿no es cierto? Que yo creo que por ahí va todo el mundo, Sebastián y Juan Pablo ya van respondiendo cosas. Lo que ustedes tienen en su cabeza es la velocidad permitida en una vía, que es el posted speed limit. Y es cierto, hay unos lugares donde se permite 100 kilómetros por hora, otros se permite 60, otros se permite 50, otros se permite 30. Pero esa es la velocidad permitida en la vía. Pero nadie ha regulado, excepto en la Unión Europea a partir del próximo año, nadie ha regulado la velocidad posible del vehículo. Si saben, es distinto. Puede que el posted speed limit, o sea, el que está en la señal, sea de 100, pero eso no restringe físicamente que mi carro pueda ir a 220, ¿no es cierto? Entonces, digamos ahí que están diciendo como 180, 220, depende del carro. Tengan en cuenta que eso es lo que la potencia del motor permite. Entonces aquí hay un dato que poca gente conoce, y es que las empresas de carros, los fabricantes de carros sí tienen un acuerdo de velocidad máxima en carros de ciudad, y es 255 kilómetros por hora. O sea, ellos llegaron a un acuerdo y dijeron, listo, nadie va a hacer carros que vayan a más de 255, excepto si son carros determinados como carros de carreras o carros deportivos. Pero físicamente no hay ninguna regulación que diga su carro como carro tiene que estar limitado en velocidad. Entonces ahí uno empieza a decir, entonces, ¿por qué limitan la velocidad de las patinetas? ¿Y por qué arman tanto lío cuando la patineta va a más de 25? ¿No es cierto? Entonces, es una discusión súper larga, pero a mí me parece apasionante como uno empezar a darse cuenta, porque es que permiten que los carros vayan a lo que quieran. Sí, tienen unas cosas y unos avisos y unas señales y unos policías acostados, pero el vehículo físicamente puede ir mucho más rápido, mientras que las patinetas y las bicicletas eléctricas, por la resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, no pueden ir a más de 25 kilómetros por hora, o si van más rápido de fábrica, necesitan sacar pase SOAT, ponerles placa, y son una moto. Pero entonces en los carros no hay nada, nadie dice nada, no hay ninguna regla. Solo la Unión Europea ya puso una ley, y es que para toda la Unión Europea, todos los carros nuevos que sean vendidos a partir del próximo año tienen que tener un sistema de control de la velocidad. No dicen más, no han podido decir más porque la industria obviamente está súper intensa diciendo, pero eso no, y no sé qué, y eso quiere decir que es un indicador y una luz LED rojita y no sé qué. Entonces miren que ahí empieza como uno a decir como, bueno, estamos con toda esta hora de la micromovilidad, pero todo el resto del transporte es lo que se le da la gana, ¿no es cierto? Estaba esperando que alguien me dijera, en Medellín hay unos taxis que tienen un limitador de velocidad, pero el taxista lo puede apagar si quiere. ¿No es cierto? Como que es el único ejemplo como que uno puede decir, no, ahí está. Entonces, eso es una cosa muy chévere, pero bueno, voy a seguir y después volvemos como a cosas de velocidad. Y acuérdense que párenme y díganme, no es cierto, es mentira lo que usted dijo, y no me importa que me digan que algo es mentira o que yo no entendí, y charlamos y miramos a ver qué cosas pude haber dicho mal, porque también yo aprendo cuando charlo de estas cosas. Miren, todos estos vehículos, todos estos existen, ¿no es cierto? Eh, pero si uno viene si uno trae esto a Colombia, solo uno es legal. ¿Cuál vehículo de todos los que salen acá es legal en Colombia, según la legislación? Abran sus micrófonos. O sea, hay unos que parecen legales. La patineta no es legal. Sebastián pregunta si eso es una e-bike, pero la cosa es que no sé cuál de los esos me está preguntando. A ver, entonces, a ver, Natalia dice que la patineta es legal. No es legal. No está definida, o sea, vayan y lean. O sea, la resolución 160 del 2017 es lo más cercano que ayuda a definir un poquito esta patineta, pero no tiene pedales, entonces no cumple. Y, y tampoco cumple como moto, o sea, como que no cumple con nada. Ni hay una homologación, no hay nada.
Entonces esa no. La que Sebastián preguntaba si esto es una e-bike. De hecho, este es el mejor vehículo del mundo, a mi parecer, que es una bicicleta Jump. La diseñaron unos manes, sí, dos manes que son muy, muy intensos con el tema de bicicletas y de diseño de bicicletas. Hicieron un sistema de bicicletas públicas sin anclaje, o sea, estas paran y uno les pone un candadito ahí en la calle y listo. Pero estos manes le vendieron el sistema a Uber, no me acuerdo por cuántos millones de dólares, y pues uno de ellos está como paseándose por las islas del Pacífico porque es un tetramillonario. Entonces el cuento es que Uber les ayudó a seguir haciendo una bicicleta mucho más chévere. Esta bicicleta sería legal en Colombia. Sí, la única legal es la Jump. Exacto, toda la razón. Por eso decía que es solamente una. La bicicleta Jump es la única legal de todas estas. La de Bird no es legal porque no tiene pedales. Esto es una cosa que en realidad no tiene un nombre en Colombia, pero es una sit-down scooter, es el nombre que le pusieron ellos en Bird. Y existe físicamente, pero no se ha podido sacar en ninguna ciudad todavía. Creo que lograron en algún lugar, pero entonces el cuento es que la sacan y después les dicen, pero esto ¿cómo se llama? Yo no puedo legislar esta vaina. Esta, pues lo más cercano es a una motocicleta, ¿no es cierto? Esta, pues digamos que sería una motocicleta según la resolución 160 y tendría que tener placa, SOAT, pase quien la conduce. Entonces no la van a sacar porque pues no le cierra el negocio, ¿no es cierto? Y esto es un bicitaxi que, a pesar de que la resolución, creo que es la 1535 o la 1538 del 2018, dijo que tenían que haber cosas en torno a los bicitaxis, no determinó cómo sería el vehículo y no hay homologación tampoco. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es muy bonito, pero si uno llega en Colombia y dice esto, entonces alguien va a decir, un momento, eso es ilegal, y no puede circular las calles y no sé qué. Y yo he tenido que estar en discusiones con los gobiernos diciendo qué cosa tan chévere todo esto, pero todo es ilegal. Y secretarías de tránsito, de transporte o de movilidad en algunas ciudades colombianas que dicen, yo lo quiero regular, pero no me han dejado regularlo, no me han permitido hacerlo desde una nivel nacional, entonces yo no puedo ponerlos a circular. Y otros que dicen, sí es ilegal, pero dejemos que las patinetas anden y que anden por los andenes. Pero esa es la pregunta de Felipe que hace ahorita. Si no es legal, entonces ¿por qué están las patinetas? Porque la realidad es más compleja que la ley. Yo no soy abogado, yo soy psicólogo, pero hay una cosa interesante en transporte y es, eh, ¿por qué no necesita un cinturón de seguridad una persona en moto? Si uno lee el código de tránsito, en realidad, necesitaría, como si uno lo lee bien. Me dice, maricas. Pero pues no, ¿por qué no? Obviamente hay un montón de cosas logísticas, pero estoy como haciendo como los ejemplos más evidentes de todo esto. Hay bicitaxis motorizados en las calles de muchas ciudades de Colombia y no los paran, porque muchos de ellos cogieron una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional donde dijeron, esto es derecho al trabajo, usted no me puede quitar mi instrumento de trabajo. Entonces uno se queda por un momento. O sea, esta persona está usando algo que es evidentemente ilegal, no existe en la legislación, es peligroso, porque un bicitaxi de los que fabrican en Colombia son horriblemente peligrosos, pero por derecho al trabajo puede poner en riesgo la vida de los demás. A pesar de que ni siquiera, o sea, su cobro no está determinado en ninguna parte. O sea, hay vainas muy raras. Entonces, las patinetas están permitidas, pero si ustedes se ponen a leer los permisos que escribieron en las secretarías de movilidad, en ninguna parte dice que pueden circular por la calle. Dicen que pueden estacionarlas en los lugares permitidos del lugares privados, que no sean antejardines. Pero en ninguna parte dice pueden circular. Entonces hay unas vainas, o sea, esto es lo chévere de como el futuro de la movilidad, digamos, como que hay muchas cosas que no están determinadas en la ley y que si nos quedamos con lo que es legal, no va a poder pasar nada. Entonces, eh, una cosa que poca gente sabe también, Transmilenio empezó siendo ilegal
O sea, la operación de Transmilenio en sus primeros momentos tenía muchos componentes de cosas que todavía no se habían legislado. Entonces, las estaciones, la ubicación de las estaciones, los paraderos de los alimentadores, la señal de los alimentadores, como que hay un montón de cosas que uno podría decir, un abogado puede haber dicho, esto es ilegal y no puede andar. Porque entonces que uno tiene que saber, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una realidad y que después reaccione el gobierno estableciendo las leyes, o tienen que establecerse las leyes y después salir la cosa legal. Lo primero es más lo que está pasando ahorita. Entonces, toda la cosa de las patinetas en California en el 2017 fue que botaron literalmente miles de patinetas en las calles de Santa Mónica, Santa Bárbara, bueno, creo que Santa Bárbara o Santa Mónica, no me acuerdo, una ciudad en California. Y dijeron, hágale, úsenlas, métase a este app. Entonces uno ponía el código QR, no sé qué. Lo mismo que pasó en Bogotá. En esos primeros meses, entonces lo que pasó fue que todas las patinetas se fueron por todas partes. Yo estoy hablando de todo lo que sigue en la presentación, pero igual me parece chévere que vayamos hablando de esto de una vez. Entonces empezaron a sacar las patinetas por las calles y la gente dijo como, bueno, pues chévere, yo la uso, pero entonces como no había ninguna regla, la gente las dejaba donde se les diera la gana. Entonces esto incluía ríos, parqueaderos de carros, andenes, caídas. Entonces ahí empezó el Estado a intervenir. Entonces dijeron, venga, un momento, necesitamos definir unas reglas claras. Y los de las patinetas decían, ¿sabe qué? Yo tengo 10 millones de dólares para gastar poniendo las patinetas a operar y los puedo perder todos. A mí lo que me interesa es que haya gente andando en las patinetas. Ustedes verán qué reglas hacen. Y entonces el gobierno como, no, un momento, o sea, dialoguemos. Entonces empezaron a decir, bueno, hagamos una cosa. Usted puede operar, pero bajo estas condiciones. Entonces una de las condiciones, por ejemplo, que pusieron en Washington en el 2018 fue, usted necesita dar, no, incluso antes, porque era con las bicicletas eléctricas, con las bicicletas docles, tiene que dejar siempre 1,80 m de ancho en el andén disponible. De resto ponga la bicicleta donde se le dé la gana, pero necesito que haya 1,80 m disponible. ¿Por qué creen que fue esa regla? O sea, porque un gobierno diría esa regla como una regla fundamental de operación de una bicicleta o patineta eléctrica, que le dejaran en el andén 1,80 m. Si alguien se cae, o sea, sin joder, o sea, es un poquito cierto. Mire, nosotros una vez hicimos un taller donde invitamos a gente que no veía bien, o que eran totalmente ciegos, invidentes, gente que iba en silla de ruedas, gente que tenía alguna otra forma de discapacidad. Entonces les dijimos, no, pues vayamos caminando por las calles a ver ustedes qué piensan. Y una de las primeras cosas que nos decía una señora que veía muy poco, o sea, casi nada, creo que no veía nada, era como, ah, no, ella sí veía porque alcanzó a ver la patineta y entonces una patineta caída y nos dijo, eso es lo peor que le ha podido pasar a las ciudades, esas cochinas patinetas. Y nosotros, pues, siempre hemos estado felices con las patinetas porque, pues, bueno, por mil cosas, pero ya les muestro. Pero entonces, como que, claro, uno necesita dejar un espacio libre para cualquier persona que necesite caminar por ahí. Y esto empezó a pasar con patinetas, pero necesitamos empezar a caer en cuenta que esto va a pasar con drones, que ya está pasando, que Rappi ya tiene drones por ahí, en Bogotá, por ejemplo, y va a empezar a pasar. Entonces, ¿por qué le quitan el espacio en el andén? Entonces, vengan, voy a seguir porque entonces ya voy a empezar como a mostrar estas cosas. Nosotros tenemos unas ciudades donde los edificios y las calles ya existen y están configurados de alguna manera. Las innovaciones han estorbado y pues empezaron a decir la gente como qué pasa con esta innovación que voy a hacer y todavía no ha sido claro como qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y necesitamos empezar a hacer este tipo de cosas. Y además tenemos que empezar a caer en cuenta que hay diferentes vocaciones para los diferentes vehículos, hay flexibilidad y distancia de viaje necesaria y cada vehículo puede cumplir una vocación, pero entonces tenemos que tener la idea de qué es lo que va a pasar con todos los que vengan, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo lo que tengo que empezar a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para responder por las preguntas que siempre han existido en términos de cuando yo construyo muchas vías, termino llevando muchas
personas en carro a las vías y genero más congestión. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo eso? Entonces hay diferentes maneras como empezar a integrar los diferentes servicios. ¿Cómo hago yo para que, si tengo un corredor de transporte público, empiezo a integrar las bicicletas, como ustedes ya han visto, por ejemplo, en Transmilenio, pero también las bicicletas eléctricas, pero también las patinetas, que yo creo que ustedes han visto que, o bueno, entonces ya no está, pero en Quinta Paredes, no era en Quinta Paredes, sino era en una estación más abajo, ya había un estacionamiento de patinetas eléctricas. Entonces, em, lo importante es cómo empezamos a integrar estos diferentes servicios. El transporte público no, no terminó nunca se va a acabar. No existe una ciudad que vayan a decir, ya no necesitamos transporte público. Siempre va a existir. Entonces, si queremos que el transporte público tenga un rol adecuado, podemos empezar por integrar diferentes modos. Y eso es importante porque yo no sé si ustedes montaron las patinetas que había en Bogotá o si alguien tiene una patineta, pero es inmamable. Es decir, es súper chévere, pero más de 1 kilómetro es harto, o sea, uno empieza a doler las manos y pues es una cosa que no es tan chévere. Entonces, eso tenemos que caer en cuenta que necesito empezar a integrar para que los viajes completos sean más chéveres, para que todo el mundo pueda acceder a estos servicios, porque si no, pues son los yuppies en la 93 yendo y volviendo de su oficina y decir, no, pues esto es súper chévere, weón. Entonces, necesitamos que esto cambie, necesitamos que toda la gente tenga acceso, que la gente de menores ingresos pueda acceder a todas estas cosas tan chéveres que son muy caras, porque yo no sé si ustedes también tomaron esas patinetas, pero eran carísimas. Andar en, pues, tal cual, es un hermoso juguete, pero también es un juguete muy útil. Imagínense, para poner el ejemplo de Transmilenio, hay muchas estaciones en Transmilenio que la distancia entre estaciones es muy grande. Por dar un ejemplo muy yupi otra vez, entre el Virrey y la calle 100 hay 13 cuadras donde no se puede usar transporte, o sea, Transmilenio, y ese es un lugar que es lleno de taxis. Porque pues dicen, pues nada, si usted tiene que ir a la 94 con 11, le toca irse en algo, pues váyase en taxi. Entonces este juguetico de la patineta logra eso, ¿no es cierto? Entonces es una manera muy rápida de llegar a ese sitio con un costo no tan alto. Entonces ellos hacían, las de esas compañías siempre hacen una comparación entre los modos que les compiten y llegan a un precio adecuado. Entonces digamos que esto es como la lógica detrás de todo esto de la micromovilidad. Esto está en, gracias, 1.500 de arranque y 300 por minuto, tal cual, 4.000 pesos. Pero entonces, claro, usted dice, Juan Pablo Herrera dice que le costaba 4.000 pesos, que era lo mismo que un taxi, pero con algunos riesgos. Pero mire que usted tomaba el riesgo. Eso es lo interesante, como que la gente dice, uy, no, pero qué deli esta vaina, me llegó mucho más chévere, ¿no? Y entonces, lo de Wills me parece chévere que lo mencionen, porque ahí como que ahí es donde está la cosa, como que entre lo chévere, lo barato, lo conveniente, ¿qué prefiere la gente? Y siento, porque yo no soy usuario de Wheels, pero siento, o sea, entiendo que en los Andes lo usan mucho ustedes los estudiantes, pero entiendo que es incluso más útil en muchos casos que irse en Transmi para muchos viajes. Entonces uno empieza a decir como, bueno, de pronto si yo cojo Wheels, me sale por lo mismo o de pronto un poquito más que Transmi, pero es que es mucho más chévere, ¿no es cierto? Es alguien que yo, o sea, es mucha menos gente, más puerta a puerta, probablemente más rápido y como dice ahí Mateo también es como más seguro y más cómodo. Entonces, la cosa es, ¿cómo hacemos en el transporte para empezar a resolver esas preguntas? ¿Cómo hago yo para mirar, cómo comparo eso? ¿Y cuál es el rol de la micromovilidad? Para no empezar a salirme de la cosa, pero ¿cuál es el rol de la micromovilidad? ¿Y cómo hago yo para que la micromovilidad me sirva para la vocación más adecuada? Carlos, Diga, una cosita rápida. diga. Yo creo que un aspecto muy importante de la micromovilidad, más que economía, más que los tiempos, es la sensación de control que le otorga al usuario, de que el usuario vaya manejando la patineta, la bicicleta, lo que sea, y el usuario, al ser quien va manejando, cree que puede hacerlo más rápido que, por ejemplo, el transporte público. Como algo parecido, un fenómeno parecido a las cajas
que uno mismo maneja en los supermercados. No Ah, necesariamente son más rápidas, pero la experiencia se siente más rápida porque tú la estás haciendo y no dependes de nadie. me parece muy chévere lo que se acaba de decir y me lleva a mostrar, o sea, hace poquito yo escribí un post, creo que es en inglés, pero yo en Medium, no, les voy a pasar el link. Hay una cosa que pasa en transporte que es, voy a pasarles el link acá en el chat, que es que la gente, aquí tengo todos los links y las cosas de cómo la felicidad y no sé qué, pero lo que voy es que la gente prefiere andar en medios de transporte donde tiene, o sea, el término técnico es mindfulness, así no suene técnico, ese término es súper de gente de yoga y estas vainas de nueva era que se ponen pantalones suaves, pero sí en esto, o sea, el mindfulness tiene como unos indicadores muy concretos y la gente prefiere andar en vehículos donde tienen control y donde hay como que hay como un flow. O sea, eso suena chistoso que yo diga en una clase como tienes que tener flow, pero el flow también es un concepto específico que se inventó un psicólogo que es como mientras la destreza y la dificultad de la tarea tienen como un canal de flow donde uno dice estoy en la zona. Entonces cuando uno va en las patinéticas, uno está, como usted dice, totalmente en control. Y además uno se siente súper bien. Entonces hay un montón de investigaciones, pues no un montón, varias investigaciones que incluso aquí están, aquí si hacen creen que en todos estos se dieron cuenta que la gente era más feliz y sentía mucho más control cuando andan en bicicletas o, o pues eso podría ser transferible a patinetas. Y ahorita lo que más parece ser es que la bicicleta eléctrica es ese vehículo electroasistida, el vehículo donde más goza la gente, o sea, es donde tienen la mayor como felicidad es cuando están en una bicicleta eléctrica asistida, porque no hay tanto esfuerzo, pero están muy próximos. Y por el otro lado, pues una mala noticia, digamos, para quienes promovemos el transporte sostenible, es que el, el transporte público no es, o sea, no tiene nada de eso. Uno está ahí como un pedazo de carne, ¿no es cierto? Como que bien podrían estar llevando vacas muertas que personas dentro del bus, como que uno en realidad no tiene nada. A mí me parece mejor el transporte público en el sentido de que uno puede leer y no puede como prestar atención a otras cosas que no tiene que hacer mientras está conduciendo algún vehículo. Pero digamos como que eso, creo que me desvié mucho, pero creo que iba como un poquito a lo que usted estaba diciendo. Entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta, que si la gente prefiere cosas donde su experiencia de viaje es más positiva. Y obviamente hay unos donde la experiencia de viaje es una mamera. El que conduce el Wheels, probablemente, si uno hiciera una encuesta de usuarios, el que conduce el Wheels no la pasa tan bueno como el que no está conduciendo. Wheels, perdón, la pregunta es medio estúpida, pero Wheels, para estar totalmente seguro, es uno donde ustedes entre sí llevan el carro y avisan, yo traje carro y el otro se monta, ¿no es cierto? Entonces ahí hay alguien, bien, gracias, porque entonces ahí hay alguien que tiene pues las de perder porque pues le tocó manejar, pero pues le dan plata por, pues me imagino, no sé si ustedes pagan o no por Wheels o si simplemente es como un acuerdo tácito de hoy por mí, mañana por ti. Pero el caso es que quien conduce en cualquier caso es el que la pasa más chanda, porque pues qué mamera, le toca manejar, ¿no es cierto? Entonces ahí como que hay una cosa interesante en mirar cómo es que la experiencia de viaje incide y la micromovilidad siempre lleva las de ganar, porque es una experiencia súper chévere, hasta que lo atropellan, ¿no? Cuando uno lo atropellan no es una experiencia maravillosa y a quienes nos han, eh, eh, a quienes nos han atropellado es una mamera. Pero sí, tal cual lo que dice Andrés Felipe, que el que maneja nunca lo termina de disfrutar, porque pues, es que hay que disfrutar de manejar en un trancón, nada. Además, como gente que uno medio, como que la otra persona pues está ahí, como, uy, mire lo que pusieron en Twitter y jaja. Pero lo que está manejando, como que está manejando, y como que pues soy su chofer, pero pues al final de cuentas pues pagan. Ah, si ustedes habían dicho 100 pesos el minuto. Bueno, hay mil cosas. Esta gráfica no es tan nueva, perdón, ya salió una gráfica para el 2019
que son como 120 viajes. Entonces, busquémosle una vez, Nacto Shared Micromobility Trips. Lo único bueno de dar clases aquí es que por estas plataformas es que uno puede entrar más rápido a las páginas. Pero entonces aquí va a salir el número 136 millones de viajes. Entonces pongamos acá y chanán. Voy a poner este link acá para que después yo me acuerde de pegarlo y ustedes se acuerden que hay un dato más grande, ¿no es cierto? Entonces listo, entonces aquí 130 y pico millones de viajes en Estados Unidos en micromovilidad. O sea, lo increíble de esta vaina es que miren las patinetas en el 2018. Es muy vasto, ¿no? Entonces, es muy chévere que 50 millones de viajes, pero 86 millones de viajes fueron en patinetas en Estados Unidos, donde los viajes son largos. Entonces, es una vaina que uno no, o sea, es increíble cómo empezaba a incrementar estos viajes. Aquí ustedes pueden meterse y pueden ver más cosas y más pepitas y mapas, pero entonces, a mí me parecen muy chéveres estas gráficas porque sirven, aunque son para Estados Unidos, entonces no son tan chéveres. Luis Ángel hizo una investigación bien chévere con los datos de Green, creo que fue Green, y ahí vieron como muchos datos específicos que nosotros de hecho usamos en esta presentación en algún momento. Pero entonces el cuento es, se está empezando a usar mucho más, se está adoptando mucho más rápido. O sea, si ustedes ven la curva de Uber es acá, la curva de car sharing, la curva de bike sharing, la curva de ride hailing y la e-scooters está así de para arriba. Entonces es una cosa como increíble. Y aquí yo les voy a dejar algunas gráficas como para que ustedes puedan empezar a mirar cómo es que se mueve esto. Esto es para 2019, principios de 2019, pero si uno mira en 2020, muchas de estas se quebraron. Digamos, Jump ya no existe, Ofo se acabó del todo, Movex se acabó del todo, Motivate creció. Entonces, esto es súper, súper dinámico, la manera como se mueve esto. Y es una mortalidad de servicios muy grandes. Si manejar por la circunvalar por la noche es una delicia, pero lo único malo es que uno se puede morir. Pero bueno, de hecho es otro tema muy distinto al que estamos hablando, pero sí, manejar puede ser chévere en algunas condiciones y circunstancias, pero en general no. O sea, durante las horas que toca, pues no es tan bonito. Pero bueno, digamos que ese es como algunas de las cosas que uno puede empezar como a mirar dónde es chévere, dónde no es tan chévere. Lo que estaba diciendo es, cuando uno mira la historia de las fábricas de carros del principio del siglo XX, uno pudo haber hecho una grafiquita parecida a esta. Hay un montón de carros de fábricas, un montón de marcas, pero muy pocas sobrevivieron. Y lo mismo está pasando ahora, a pesar de que también tenemos muchísima, o tienen muchísima plata las compañías de micromovilidad. O sea, Bird tiene un billón de dólares de valoración y pues los tiene para mirar a ver qué hacen. Pero entonces, a pesar de eso, igual se quiebran, igual dejan de operar. Jump, que era la cosa más increíble del mundo, dejó de operar y eso pues nos partió el alma a muchos. Ahora operan como Lime, pero pues no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces digamos como que aquí hay algunas proyecciones como de qué tan grande va a ser el mercado en billones de dólares de micromovilidad. Entonces, si usted está viendo esta clase y tiene una idea de negocio, sepa que la micromovilidad podría ser una oportunidad, pero que también pueden quebrarse terriblemente. Y también, pues esto incluso en Bogotá, cuando uno iba a las reuniones de las empresas de patinetas en febrero del 2019, había como 7 compañías. Y después, ahorita no hay, no hay ninguna en Bogotá, pero de esas 7 existen solo 2 ahora. Es como que, bueno, sobre la pregunta de América Latina, hay muy poquita información buena. Hay una gente que se llama, bueno, de precios y de valores no hay casi, creo que no hay nada de estimaciones del tamaño del mercado, pero es principalmente porque vienen de otro lado. Eh, Uno podría mirar por allá las estimaciones del mercado pues que Grow ya no existe tampoco, que era Green y Yellow. Eh, no, pero no,
Bueno, ahorita de pronto me acuerdo de alguna cosa, pero aquí tenemos algunos datos. O sea, en general los datos que más han salido son los de las empresas gringas, porque son las que más han crecido y las que más se han ido a otros sitios y los que más tiempo llevan, ¿no es cierto? Bueno, aquí después hay unos como Unit Economics del costo de operación que les puede servir. Entonces, a ver cómo están usando esta vaina. Entonces, yo ya mostré algunas cosas como de los usos, cómo se hace durante el día. Pues es chévere ver como que las patinetas, por ejemplo, se usan como en una cosa más plana, como más durante todo el día, porque esencialmente son un viaje más cortico, mientras que las bicicletas públicas con base en estaciones son los dos picos tradicionales. O sea, yo no sé si han visto en esta clase, pero normalmente hay dos picos. Esos picos son para ciertos tipos de viaje y para ciertos servicios. Entonces, en patinetas son mucho más para viajes que se hacen eh, a lo largo del día, pues porque la gente dice voy a ir una vueltica allá, entonces se ponen y se van como en esa vuelta durante el día, ¿no es cierto? Y bueno, hay como cosas de precios, hay como cosas de cómo sería en el 2030 esa proporción de los viajes, ¿no es cierto? Y esto es chévere verlo porque esto es, digamos, para Múnich, no es para el caso de una ciudad de América Latina, porque las ciudades de América Latina ya tenemos en viajes de personas a pie o en bicicleta o en patineta ya excede el 30%, ¿no es cierto? Entonces, el transporte público pues también es bien alto. Entonces, como que nosotros estamos ya en ese escenario del futuro de algunas ciudades de Europa y podemos también pensarlo para el caso de América Latina, digamos como que en una proporción más grande. Si de algo sirve, puedo después mostrar como algunas cosas de lo que hemos hecho en Bogotá. Hay algunas ideas de cosas de análisis de emisiones de ciclo vital. A mí esta gráfica no me gusta tanto. Hay un informe nuevo que es de ITF, que es este, que mira pegar esta gráfica acá. Este es súper chévere porque este muestra las emisiones y el cálculo de emisiones en todo el ciclo de vida, incluyendo infraestructura, operación, fabricación del vehículo y uso. Y esta gente hizo unas grafiquitas súper bonitas de la estimación de emisiones en CO2. Entonces, miren, esta gráfica es muy chévere porque lo más, o sea, lejos, lo más sostenible que hay en términos de emisiones es tener bicicleta propia. Esta gráfica es muy chévere porque entonces, mire que ellos dicen, bueno, mire, patineta eléctrica, pues, harto, patineta eléctrica primera generación, las de Bogotá, charán. Esta asume, o sea, esta barra asume una matriz energética no tan limpia, entonces si uno se mete al informe y al Excel que tienen el informe, tienen otros valores para cuando uno tiene una matriz energética limpia, como en el caso de Bogotá, es decir, que la energía viene hidroeléctrica, ¿no es cierto? Pero entonces miren, por ejemplo, Uber. El Uber de Bogotá, miren, es el más alto. Y los taxis. Entonces, si ustedes, yo creo que Álvaro Rodríguez ya vio esta gráfica, pero pues Álvaro sabe muy bien cómo la importancia de pues, la operación y las diferentes emisiones y todo. Y pues el cuento es que los taxis van vacíos mucho tiempo y van paseándose por ahí y pues cuando llevan solo al conductor pues no están llevando un viaje, están llevando una persona buscando un viaje, ¿no es cierto? Entonces este tipo de análisis son súper chéveres porque uno se empieza a dar cuenta cómo es que cada una de estas se compara y aquí están toda la micromovilidad está desde acá, ¿no es cierto? Y a mí me pareció muy grato ver que andar en bicicleta propia es lo máximo en términos de emisiones. Eh, es muy chévere. Pero en el caso es que eso como para complementar, porque esta gráfica es como con otros valores que son útiles, pero no me parece tanto. Ah, saben que voy a pegar ese link acá. Esa fuente. Entonces la dejo ahí para que tengan esa otra fuente y hagan clic ahí cuando quieran. ¿Listo? Ven, aquí hay unos datos de Bogotá. Yo creo que ustedes ya saben bien los datos de Bogotá. Ahí hay como otros datos de Santa Mónica. Entonces lo que me parece chévere es mirar como los impactos. ¿Cuáles son esos impactos que tiene
la micromovilidad. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que cosas increíbles, como que entre el 20 y el 40% de los viajes que hicieron en muchas ciudades de Estados Unidos eran en carro. Esa pregunta creo que sí la respondió Luis Ángel en la investigación y yo de hecho me tumbé eso para mostrarlo ahorita en Bogotá, pero si no, pues Luis Ángel les manda el link de lo que él hizo. Digamos como que uno puede empezar a mirar como todas estas investigaciones que empiezan a salir mostrando como, por ejemplo, en Portland, los viajes que hicieron en un casi 40% reemplazaron caminar. Entonces uno dice, pero un momento, si ahorita vimos que ir en patineta es pues es bastante contaminante en comparación con, por ejemplo, ir en bicicleta, imagínense la comparación con caminar. Entonces, que alguien que ahora va en patineta antes iba a pie, pues como que pucha, estamos incrementando las emisiones, ¿no es cierto? Pero en algunos casos estamos reemplazando viajes en carro, reemplazando viajes en Uber, y pues esto es Portland, ¿no? Que la gente tiene más plata, pero igual sigue siendo interesante como ver eso. Digamos como que ahí está todo el debate de las emisiones. Hay una cosa muy chévere y es que en, en algunas ciudades han hecho programas de acceso a las patinetas para personas de menores ingresos. Entonces, lo que yo explicaba ahorita era que pues que las patinetas al final las usan son los yuppies y la gente con mucha plata. Y pues perdón, pero Wheels también lo usa alguien que tiene pues plata, no una persona de muy bajos ingresos. Entonces, una de esas preguntas de la micromovilidad es, pucha, ¿qué voy a hacer yo si tengo tanta gente que necesita mejorar sus condiciones de transporte? En realidad, dar patinetas no me lo va a resolver, porque es muy caro. Entonces, lo que hicieron en algunos lugares de Estados Unidos fue decir, venga, hagamos una cosa. Yo le hago unos programas donde yo hago más asequible este servicio para la gente de menores ingresos y también con base en eso usted también, pues la gente puede acceder. Entonces, digamos, Bird quita $1 de la tarifa de desbloqueo, Jump pone a esta gente $5 mensuales por viajes de 30 minutos y no cobra más. En Skip le eximen del costo para desbloquear los viajes. Pero eso en América Latina, por ejemplo, no da ni un brinco, porque en realidad es mejor usar transporte público. Entonces uno como que ahí se pregunta, ¿y yo sí quiero tener un montón de patinetas por ahí o necesito empezar a mirar otras cosas que me mejoren las condiciones de viajes y después sí montar en patinetas? Ahí digamos como que mucha gente diría, y de pronto ustedes ya me iban a interrumpir y decir, no, un momento, si las patinetas reemplazan viajes que iban en carro, pues están haciendo por lo menos algún lado bueno. Y sí, eso es posible y es útil como tener eso en cuenta, pero hay que balancear. Como que yo no me puedo ir a enloquecer a mejorar todas las condiciones para las patinetas si mi sistema de transporte público no está bien. O si tengo muy lleno el transporte público, como ese tipo de cosas son lo que uno tendría que mirar como cómo hago yo para que la gente pueda entender como ese balance entre los diferentes modos de transporte y dentro de las grandes categorías de la micromovilidad, ¿cuál sería la que más tengo que promover? ¿La bicicleta privada o bicicletas prestadas o talleres gratis? Es decir, como que hay mil cosas que yo no he empezado a hacer y cómo podría hacer yo para que todo el mundo pueda acceder. Eh, Nosotros hicimos una cosa que le prestamos 400 bicicletas a gente del sector salud en Bogotá durante la pandemia, durante un mes de la pandemia, y al final lo que hicimos fue decir, venga, hagamos una cosa, arregle su bicicleta, que usted seguro tiene una bicicleta en su casa. Bogotá tiene 1,5 millones de bicicletas. Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta para eso. Entonces ahí como que hay cosas que uno empieza a decir, bueno, ¿cómo? Súper buena pregunta saber que no usan la bicicleta por falta de infraestructura. Eh, Va a tratar de llegar allá. Pero, o sea, si nos que, digamos, si 10:30 no he llegado a responder nada de infraestructura, acuérdenme porque eso es bien importante. Vamos, dos temas que no he respondido bien, entonces no me acuerdo cuál era el otro, pero ustedes me van a acordar. Eh, bueno, entonces aquí hay como cosas de cómo es peligroso hablar de cosas. Entonces aquí la gente de Espacio de hecho me ayudaron. Para julio de 2019
tenían 5 casos de siniestros en servicios de la Clínica La Colina en Bogotá, 55% fueron heridos en vía, eso es todo con patinetas. Y las condiciones de la vía juegan un papel importante, y en Portland decían que 80% de los incidentes fue causados por personas que se cayeron en su patineta, y más del 90% eran menos graves. Es decir, mucha gente dice que son súper peligrosas las patinetas, pero en realidad el problema es que lo que es problemático es no tanto las patinetas, sino el contexto en el que andan las patinetas, que va un poquito a lo que dice Sebastián ahí de porque la gente le gusta la bicicleta. La infraestructura que nos dan no es tan chévere. En muchos casos, en muchos lugares. Muchas veces en los lugares que más se necesitan no ponen buenas condiciones para andar en bicicleta. Entonces eso es una cosa bien importante que uno tiene que empezar a entender. ¿Cómo es que hago yo para mejorar estas condiciones de una vez? ¿Cómo hago yo para poder ver de qué manera mejoran las condiciones de transporte en general? Y así la patineta no es la cosa súper peligrosa, sino en realidad van a ser algo mucho más chévere, ¿no es cierto? Entonces hay otras cosas como más en términos de cosas laborales, quiénes son, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero si ustedes vieron alguna vez uno de las personas que cargaban las patinetas eléctricas, que las ponían como así como en una, esperen, les muestro, una cosa chévere, pues no necesariamente chévere, pero sí como esta gente. No tengo una foto de eso. Ay, qué imbécil. Ah, no, sí. Entonces esta gente que llevaba las patinetas así, entonces uno dice como, marica, ¿usted qué está haciendo? ¿No es cierto? Como que uno dice, ¿en qué momento se le ocurrió a este man? Pero pues es la manera como ellos les cierran las cuentas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que logran operar de esa manera? Y pues esta gente, ¿no es cierto? Como que uno, ¿qué hace? O sea, digamos, este man que se le partió miren, ¿sí? Se le partió el tenedor. Entonces el man como que, pucha, ¿tiene seguro? ¿Le cubre en su actividad laboral? Yo llamé a estos de mensajeros urbanos y ellos me dijeron que ellos sí cubren el siniestro. Entonces, pues yo me imagino que todo bien. Pero pues este es el tipo de cosas que uno tiene que empezar a mirar en términos de las cosas laborales de la gente. Hay cosas de seguridad vial, hay un montón de cosas de seguridad vial que yo creo que ustedes pueden después mirar acá como para ver qué tipo de cosas son relevantes. Y perdón que siempre es Picho Update, pero es que esta presentación depende de una que está más actualizada, entonces voy actualizándolo ahí para que tengan como todo esto. Hay unos análisis que puede servir para que ustedes miren después como las emisiones de CO2, cómo cambian ¿cuál era esta? Como también unas proyecciones de descarbonización, cuáles son diferentes escenarios, como digamos, cuáles son el potencial de mejora de las condiciones, como todo eso me parece a mí que es bien importante. Eso es como, bueno, hay un montón de proyecciones, todas las proyecciones son chéveres verlas, pero también mírala sabiendo que, por ejemplo, esto es financiado por Bird, por una de las empresas de patinetas. Entonces uno puede empezar a como analizar. Y esta es la última que tengo, que es cuáles son los diferentes requisitos de regulación de operación de las patinetas. Que esos pues ustedes pueden hacer clic y pues ahí les sale la regulación y les dice pues cuáles son y cómo hacer y no sé qué. Y como que en muchos casos hay límites a la flota, el tamaño de la flota, digamos, dicen no puede haber más de 500 patinetas o patinetas y bicicletas por operador. Eso es para que no repleten, para que no llenen la ciudad de vehículos de esos. Pero nuevamente es la pregunta, ¿y cuál es el tope de flota de carros? No hay. Entonces dicen, no, porque es libre mercado. Bueno, ¿y por qué con las patinetas sí tienen que hacer eso con las prestadas? Si no están haciendo ningún mal terrible a la sociedad, pues ¿qué hacemos, no es cierto? Entonces hay cosas de los límites de la flota, las condiciones de expansión, dónde pueden estacionar, cómo se distribuyen los vehículos o se rebalancean, cuáles son las tarifas por extracciones, si tienen que dar datos, si hay restricciones de velocidad y si hay educación, campañas de educación. Entonces todo eso se mezcla para generar unas propuestas específicas de eso. Ahora, lo que les voy a mostrar es una
quiero mostrar, a ver si lo puedo mostrar. Ah, sí, sí, lo puedo mostrar acá. Este cosito, les voy a mostrar el que está. Ay, no, este no. Perdón que yo me meta en tantos links, pero es que a veces es mejor que la gente pueda entrar. Chanán. Entonces, miren, si ustedes se meten a ese link y dicen, esperen a ver si me funciona en español como para usar, ¿no? Si yo digo peatón adulto, entonces esto me sale la capacidad, el peso adicional a la persona, velocidad máxima pues que de la fábrica, digamos, el espacio que ocupa, las emisiones que genera y las implicaciones, perdón, en términos el parámetro metabólico. Entonces esta cosita les dice, no, pues esta persona, acá que es más chévere. Yo digo, voy a mirar el peatón, entonces aquí dice, no, este vehículo probablemente no causa daño, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, bueno, chévere. Y aquí me salen los indicadores que yo les decía, pero díganme un vehículo que se les ocurra, que no sea los que están, bueno, digamos una camioneta. Entonces esa camioneta, pues no, puede causar mucho daño, ¿no es cierto? Porque todos estos indicadores pues, salen ahí. Ahora, dígame un vehículo un vehículo, imagínense un vehículo, y por favor díganme. ¿No se les ocurre ningún vehículo? Camión. Ay, camión no tengo. Dron, no se lo tengo. Camión no tengo porque eso es de. Ay, no puede ser de carga, perdón, no aclaré eso. Es que los que están diciendo son de carga. Entonces es más difícil, o sea, esta plataforma todavía no tiene. La tractomula e-bike. E-bike. Entonces, quieren una e-bike. Esta es la Bosch. Esta es la Karmic Oslo, que es así. Esto es parecida a la que yo les mostré. Ay, aquí tengo otra. La bicicleta eléctrica normal. Entonces, si se dan cuenta este dibujito, venga, la camioneta de Platón sigue siendo más de carga. Entonces, pero no, ¿saben qué voy a hacer? El Tesla. ¿Se han visto el Tesla? ¿Qué es este? ¿Se han visto ese que se inventaron y que lanzaron el año pasado? Entonces, a pesar de tener bajas emisiones y ocupar no tanto espacio, es muy pesado, tiene una velocidad muy alta y no genera salud. Entonces, ahora pongámonos locos, pongamos la máquina del futuro de Lorian. Entonces, puede causar mucho daño, pues, que vuela y todo. Ahora, la alfombra mágica. La alfombra mágica más o menos. ¿Qué me da si le muestro el batimóvil? Ja, tengo el batimóvil. ¿Sí? Tengo el carro volador de los supersónicos. Tengo un... Sí, está el camión. Lo que pasa es que pues la máquina del futuro sí transporta a alguien. El Batimóvil también. Pero lo que ustedes pueden hacer es que ustedes se meten y escriben aquí, no, lo que pasa es que yo voy a inventarme un camión. Entonces, se meten, entonces digamos, NPV camión, Chevrolet, ficha técnica. Ficha técnica, entonces me meto acá. Entonces aquí me meto a esto. Ah, no, aquí está la ficha técnica. Entonces me meto a la ficha técnica y ahí sale todas las dimensiones. Entonces lo meto acá y lo escribo. Entonces digamos que la capacidad máxima de ese camión es de 2. El peso, creo que es 2.000, no, de 7.000 kilos. Yo me las sé en memoria de esto. Kilogramos. No. El peso es bruto vehicular, o sea, cuando está cargada, 7.500. La velocidad máxima, ¿cuál debe ser la velocidad máxima de esa cosa? Digamos que puede llegar a 150 o no. Pues de Star Wars no lo he metido. El espacio ocupado.
espacio ocupado tiene que ser el mismo de una, es como 12 metros cuadrados. Las emisiones no Eso está salen. en Ay, millas por hora. ¿Qué mide un camión a 150 millas por hora? perdón, kilómetros. Sí, sí, tienes razón, kilómetros. 12 metros cuadrados, emisiones por kilómetro, por gramo de kilómetros debe ser 250, digamos. Entonces, miren, solo con eso ya me di cuenta que esa vaina es terrible. ¿Sí ven? Entonces, la pregunta del batimóvil. Entonces, ya les muestro. El batimóvil. Perdón, ya me encanta esta vaina. Entonces, les muestro dónde salen los valores del batimóvil. Entonces, el batimóvil, que están todos los vehículos que hemos buscado. El batimóvil aquí, hay una página que se llama Fandom, donde sale. Ay, no. Bueno, aquí ya lo quitaron, pero si uno se mete a todas estas páginas, uno empieza a encontrar los datos de. Pero ¿por qué no sale? Mira acá. Entonces aquí sale la historia, mire, la longitud, ancho, ¿sí ve? Sale todo, velocidad máxima 530 kilómetros. Ese sí no me lograron corchar. Entonces, bueno, sí, todo eso lo sacaba de algún lado. Pero entonces el cuento es, esta plataforma no lo inventamos para ese tipo de cosas. Eso es lo que hicieron, fue que ellos se meten, la gente es muy intensa, entonces ellos se meten a la película y buscan cosas. Es muy chistoso como ver, digamos, el tapete mágico es, sí, a partir de los cómics y viendo las películas la gente lo pone. Si ustedes buscan, por ejemplo, la velocidad máxima, digamos, si ustedes buscan la Nimbus 2000 Fact Sheet, hay una cosa que se llama el fandom de Harry Potter y aquí sale un montón de cosas. Entonces aquí dice speed slower than the Nimbus 2001, entonces uno se mete un ratico y empieza faster than no sé qué, pero en otras páginas sale mucho más claramente la velocidad. Y si no, uno se mete a la película, mira el clip del cómo se está moviendo y mira las referencias y calcula. Bueno, pero ahí ustedes pueden meterse y después mirar. Pues bueno, lo que iba yo es que si uno pone, por ejemplo, el carrito de la película ese de Herbie, entonces dice, no, un momento, yo quiero mirar que, o volvámonos no la patineta eléctrica. Digo, mire, la patineta eléctrica pues no causa daño, pero entonces, si yo me meto a las recomendaciones completas, entonces digo patineta eléctrica, en vehículo comercial, aquí me dice, usted tiene que sacar una evaluación de riesgos, y aquí le dice por qué. Aquí le dice cómo sacarla. Tiene que sacar licencia de conducción, dice esta plataforma que me inventé, pero pues es que las condiciones que puse son muy estrictas. El operador tiene que sacar una licencia, tienen que dar algunos datos, tienen que pagar algunas multas, pero sí recibe subsidio. Y si yo me pongo a decir dónde cabe, si en el ámbito peatonal o en la zona flexible donde la gente estaciona o en el carril de circular o en el carril de circular lejos, aquí me dice puede circular acá, ¿no es cierto? Y aquí sale por qué. Pero entonces ahora miremos cuál otra. Entonces díganme, digamos, de la camioneta. La camioneta, si vieron, cambian muchas cosas rojas, entonces tiene que dar muchos datos, tiene que dar muchos. Y esto es todo a partir de fórmulas que definimos con expertos, que dijimos, bueno, cuáles son las fórmulas para la valoración de riesgo. Entonces aquí dice si tiene uso comercial, no sé qué, no sé qué. Pero si es uso personal, digamos, no es necesaria licencia del operador, ni le van a dar subsidio, ¿no es cierto? Si es un carro compacto, sigue siendo las mismas condiciones. Si es un bus eléctrico, ¿dónde está el bus eléctrico? Entonces, sí tiene subsidio, pero si es un bus diésel, no tiene subsidio. Si es uso comercial, pues tiene otras condiciones. Digamos, las vans autónomas en uso personal. ¿Sí? Entonces, esto es una manera de ser mucho más flexible en la forma como uno determina la manera de usar. Y si se dan cuenta, digamos, este bucecito solamente es permitido para dejar a la gente y en este carril lejos del andén, ¿no es cierto? Entonces a partir de eso pues uno empieza a hacer. Vengan, me quedé pensando que los pods de Star Wars no los tengo en la plataforma, entonces los voy a ver si los logro meter. Y pues si alguien quiere ser voluntario y me ayuda a agrandar la cantidad de cosas, yo les explico cómo hacer. Entonces esta era como una de las cosas que quería mostrar como de por qué si está toda esta regulación
¿cómo hacemos si hay carros? O sea, no existe esta regulación para carros y pues esta plataforma busca como ayudar un poco mejor a hacer todo eso, ¿no es cierto? Entonces ahí están como todos los vehículos para eso. Tengo una cosa que quería mostrar y era más en torno a cómo ha servido todo esto ante el COVID, porque es un tema que todo el mundo me pide explicar. Entonces, si quieren, háganme preguntas ya de cosas ¿cómo se dice? De micromovilidad, o cambiamos a COVID, o como quieran, ¿qué prefieren? O alguno de los temas que yo ya he hablado, puedo hablar de ellos también. O incluso, ¿qué les interesaría hablar? Que tengo un montón de cosas más de micromovilidad, pero es que me parece que ya son demasiado detalladas para meterme en eso, entonces tengo eso que es como lo principal y podríamos meternos en otro tema o podríamos profundizar en algunas de las cosas que dije ya desde el principio. ¿Qué les suena? Uno a la vez. Voy a meterme un momento a las cosas ¿cómo se dice? De lo de COVID. Las opciones son o ponernos a hablar de cosas de COVID y bicicletas y micromovilidad y COVID, o bueno, y las implicaciones de COVID, o meternos más en detalle a mirarlo de específicamente. Da mucho COVID. Bueno, listo, entonces no hablemos de COVID. Entonces metámonos a cosas concretas de lo de micromovilidad. ¿Cuál de estas cosas les parece chévere meternos? O qué tipo de cosas les gustaría saber del futuro de la movilidad en torno a la micromovilidad, y vamos como viendo qué más. Puedo meterme a hablar como de todas las condiciones regulatorias que se necesitan y cómo lo aplicamos a ver, entonces en los drones. La cosa de los drones es el vehículo en sí es un vehículo pequeño que no va a una velocidad muy alta y que en general se usa para llevar cosas. Entonces hay dos tipos de drones, ¿no? El sidewalk drone, ¿no es cierto? El que está empezando a usar Rappi, que es esta cosa terrible, que es este bicho hediondo, ¿no es cierto? Entonces díganme, ¿qué cosas positivas y negativas le ven? O sea, voten cosas y yo les cuento qué más cosas hay de los drones. Yo tengo una pregunta, qué Di. pena. Por ejemplo, ¿tú qué piensas como en el tema ya como de la seguridad, lo que hablábamos ahorita, pues que decías que preguntáramos con el tema del COVID, de la seguridad de los desplazamientos como de esos objetos por medio de un dron? O sea, como en un país, por ejemplo, como Colombia, ¿cuál es como la garantía? Listo, ya te entendí, es ¿Sí ya súper me buena entendiste? pregunta. Sí, perdón Sí. que te interrumpí, voy a tratar de No, no responderte te y si preocupes, no, me dale de jodas. una. Entonces, miren, Dale. perdón que sí estaba mostrando un dron y no tenía en pausa la pantalla. A ver, hay este tipo de dron y hay el otro, pues el dron este típico. ¿Ustedes han visto el video de Amazon o no? Bueno, ahorita les muestro el video de Amazon, pero entonces respondo tu pregunta y más en general, lo de Mateo. Los drones, digamos que podrían considerarse micromovilidad cuasi autónoma, pero hay un gran problema con esta cosa. Es decir, es un aparatico muy bonito y todo el mundo dice, ay, tan chévere. Pero entonces cuéntenme como qué tipo de cosas les parece que podrían em, generar algún problema. Yo creo que yo ya mencioné muchas cosas de esto, pero dígame qué les suena que no puede funcionar. Que las vías, no es que las vías es muy genérico como para yo saber. Ver, explíqueme mejor. Que cuando dicen que no hay infraestructura es un poquito difícil de entender a qué se refieren. Diga, Mateo. Ay, no. Por ejemplo, pues digamos,
el acceso a ciertas, no sé, plataformas, digamos, no hay como entradas como a ciertos andenes, Ajá, digamos, listo. si las personas con discapacidad y con, digamos, distintas condiciones de movilidad ya tienen problemas para deambular, digamos, Tienes en- razón y me parece súper chévere la forma como lo planteas. Es decir, sí, necesitamos mejor infraestructura para que accedan quienes no pueden acceder. Esa frase existe hace rato, pero con los drones es cuando decimos, uy, pucha, ¿sabe qué? Esa vaina necesita. Entonces ahí empieza una cosa difícil. ¿Cuál es la infraestructura para quién? Y por eso yo decía, porfa, explíquenme mejor a qué se refieren con infraestructura. Hay muchos obstáculos, pero si una persona está en una silla de ruedas, tiene los mismos obstáculos y los ha tenido toda la vida. Si es una persona que no ve bien o que es totalmente ciega, también tiene esos obstáculos. Entonces, caigan en cuenta que la pregunta, o sea, la preocupación es súper válida, es mucho más válida en el caso de quienes no tienen otra manera de moverse, pero entonces la pregunta es, ¿qué vamos a darle prelación? Si hay un andén de 2 metros de ancho, donde ya no es ancho suficiente para que vaya una persona en silla de ruedas y una persona en dron, ¿qué, qué tiene prelación? El pedido de Amazon de la persona Yupi que lo pidió o la persona que va en silla de ruedas. Pero miren que lo chévere de todo esto es que empezamos a tener esta discusión que los que estamos en transporte la tenemos hace rato, pero que gracias a los cochinos drones la estamos teniendo. ¿Sí entienden? Entonces uno está diciendo, marica, de verdad necesitamos mejorar el espacio de la infraestructura para todo el mundo. Entonces después es la siguiente pregunta y es decir como, bueno, si esta vaina le vamos a dar permiso para andar por todos lados, necesitamos ampliar la infraestructura para todos, ¿no es cierto? Y tienen, digamos como que esa es una gran pregunta. ¿Los dejamos andar por los andenes? Entonces dicen, no, porque se daña. Y no, pero entonces que le quiten el espacio a la gente que va por los andenes, pues entonces dediquen una carril solamente para drones y que entonces solamente sea el carril de los drones y de las cosas autónomas. O sea, yo quiero saber si les suena, si yo dijera, eh, vamos a poner, entre las opciones de poner drones en los andenes y poner drones de estos en los andenes y poner drones en un carril dedicado, quitándole el espacio a los carros y destinándolo a los drones, ¿ustedes qué preferirían? Oye, de hecho yo tengo un botoncito de polling. Yo debía haberlo usado hace rato. Ah. Es difícil, ¿no es cierto? Pero entonces es difícil porque uno anda en carro. Entonces uno dice como en un momento. Digamos, yo ando en bicicleta, yo siempre diré como quítele todo el espacio a los carros, excepto cuando me tengo que ir en carro a algún lado. Pero entonces, claro, el cuento es, eso es lo que tenemos que empezar a decir. ¿Cómo es que vamos a redefinir este espacio de los carros y de los diferentes vehículos que vienen saliendo de diferentes sitios? Entonces, les voy a mostrar una cosa mientras. Un segundo que no. Estoy tratando de mostrarles un video. Entonces les voy a mostrar un video porque ya hablamos como de todas las cosas de los, ¿cómo se llama? De los drones de la calle, ¿no es cierto? Que entonces son estos, digamos, como que toca decir, bueno, ¿de quién es el espacio? ¿A quién le voy a dar espacio? ¿A quién se lo voy a quitar? ¿Y cómo lo voy a reasignar? Pero entonces ahora vean esta vaina. Entonces, Amazon tiene una idea y es mandar drones. ¿Ya habían visto este video o no? A mí me mata del miedo este video. Como que mandan ese cuchuflí y entonces unos drones salen andando y entonces los drones llegan a las casas de la gente. Marica, yo me muero del susto con esta vaina. Porque es que al final la cosa es que esos bichitos tienen cámaras y van enfrente de su casa. Como que pasan por el frente de su casa y dicen, mire, esa persona eh, tiene, tiene de todo. Entonces pongan Amazon Drone y esto es terrible. Son horribles. Pero entonces empieza uno a ponerse a pensar como este tipo de cosas, como
¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué voy a permitir o no? Entonces, digamos, hay una gente que se llama Varón, esta gente que tiene una empresa de bichos voladores que está empezando a operar, y esta gente está en ¿cómo se llama? En Cali. Entonces este man es un man que se llama Felipe Barón, y es chévere porque el man dice como no, pues vamos a entender bien cómo es que se mueven los vehículos cómo se van a empezar a mover estos vehículos no puedo poner esto porque, pero básicamente lo que están tratando de mostrar es, miren cómo es que hacemos para organizarnos de tal forma que uno pueda montarse en un vehículo que vuela y volar hasta su destino. Entonces, yo tengo un montón de discusiones con ellos porque yo les digo, oiga, ¿cómo me asegura usted que el coso que vuela no se va a caer y va a matar a toda la gente que está ahí abajo? Dice, no, eso no pasa. Y yo, no, pero pues puede pasar, ¿no es cierto? Sí, puede pasar, pero es muy baja la probabilidad. Y yo, bueno, pero ¿cómo voy a asegurarle yo a una persona que va caminando por la calle y de pronto se le cae un vehículo volador encima? ¿No es cierto? Con que esa pregunta hay que empezar a hacérsela ya. Y entonces ellos tienen como todas estas cosas de no, pero entonces hay una ruta y esa ruta se define, y entonces esa ruta se define según los riesgos, y si en la ciudad hay un río, pues entonces va por el río, porque pues, si se cae, pues se cae en el agua, no sé qué. Entonces, suena súper raro, pero no, o sea, ya estamos empezando a pensar en esas cosas, ya estamos empezando a decir cómo hacemos para definir este tipo de cosas. Entonces la gente de web está, a ver si salen, porque es que la gente de web, que es el foro monetario, se inventaron esta vaina que es como, bueno, ¿qué vamos a hacer con los cuchuflis que vuelan? Entonces esta gente escribió un montón de cosas y tienen 5 principios, pero que si los quitan, bueno, se puede meter acá y mirar como todas las cosas, pero hay una paginita donde salen los diferentes principios. Entonces eso no es necesariamente micromovilidad, pero sí es, sí hay micromovilidad, hay como los drones de Amazon, esa cosa distópica del video de los drones saliendo del Zeppelin, tienen un montón de preocupaciones asociadas, y esa cosa puede estar filmando, puede estar mirando lo que está pasando. O sea, imagínense ustedes yo no sé ustedes si todos viven en casa o en un apartamento o qué, pero uno no está acostumbrado que llegue una cámara y les tome fotos en su de uno ahí, como uno leyendo algo o jugando Switch, yo qué sé. Uno no está acostumbrado a eso, o peleando con alguien, como que hay 1000 vainas que pueden pasar en la casa, que es en la privacidad de mi casa, que yo no quiero que alguien vea que yo entonces tengo una camiseta no sé, alguna cosa que me parece súper chévere. Yo tengo una camiseta de una calavera que me parece súper chévere, pero pues me da miedo salir porque van a decir, ese señor es satánico, yo qué sé. Pero hay preocupaciones mucho más grandes, como porque van a poder tomar fotos de toda mi casa, ¿no es cierto? Van a poder ver qué libros tengo, como que no. Entonces, este tipo de preocupaciones son las que empieza a ver con toda la cosa de los drones que vuelan. Los drones que andan por las calles, pues no tienen esas preocupaciones, pero sí son este tipo de cosas de cómo es que voy a permitir o no que estas cosas se muevan. O sea, si ustedes van caminando y viendo el celular, digamos que ustedes caminan y ven el celular, solo una hipótesis, y de pronto se tropiezan con una cosa de estas que dice Rappi, ¿no les daría mucha rabia? Como que tal que se rompan los dientes. Como que, ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son como las preguntas que uno tiene que empezar a hacerse. Y con eso, yo voy a empezar a hablar como de la cosa, Luis Ángel, de la séptima, porque me parece chévere que empecemos a mirar eso, como para empezar a hablar específicamente. Hay una iniciativa que yo no sé si ustedes han visto, pero claro, uno lo demandan por dañar el bicho. O sea, hay un cuento, perdón, antes de entrar a estas cosas de la séptima. Hay un cuento reciente. Hace 2 años, un carro autónomo mató a una señora porque el carro autónomo tenía, pues yo no sé si ustedes saben cómo funcionan los carros autónomos, pero tienen unos sensores. Los sensores producen una imagen, interpretan esa imagen y según eso dicen freno, acelero, no sé qué. El caso es que este carro autónomo no tenía en su set de datos personas llevando bicicleta. O sea, si veía a una persona llevando una bicicleta caminando, no la reconocía. La señora llevaba la bicicleta
y la atropelló y la mató. Duraron 2 años mirando videos, no sé qué, desde cuántas, y concluyeron que la persona que estaba tras el timón tenía la culpa porque el vehículo no estaba en modo autónomo y atropelló a la persona, una vaina y toda enredada. Entonces la pregunta es, ¿por qué la persona que conduce el vehículo es quien tiene la responsabilidad y no la empresa que los contrató para conducir un vehículo autónomo? Entonces, todas estas cosas legales de quién culpa a quién son súper difíciles, en particular cuando uno está en las cosas de carros autónomos y todo esto. Entonces, a ver, eh, eso como sobre cosas que vuelan y cosas que se mueven solas y todo eso, que no tenía planeado hablar tanto de eso, pero pues me parece chévere el tema y feliz de darles como más referencias y todo sobre eso porque es parte de mi trabajo. Entonces, lo de la séptima. Cuando estábamos preparando esta clase, yo le estaba diciéndole a Luis Ángel como estaba distraído, no estaba distraído en el teléfono, estaba viendo una serie en Netflix. Pues sí, en el teléfono, pero más específico, en una serie, no me acuerdo cuál serie. Pero bueno, entonces esto. Hay una plataforma súper chévere que se llama StreetMix. Les voy a pasar el link para que empiecen a jugar. Métanse a streetmix.net y van a ver que llegan como a una callecita que no tiene nombre, no sé qué. Entonces, esto es una plataforma donde uno puede llegar y... Perdón, Carlos, lo interrumpo un segundo. Como ya entramos acá, muchachos, les doy la pista de lo que va a ser el proyecto final, que va a ser por los mismos grupos del debate. Básicamente, lo que vamos a hacer en el proyecto final, las instrucciones quedan arriba hoy o mañana por la mañana, es ustedes tienen que proponer un diseño del corredor de la séptima en ciertos puntos específicos. Cada grupo va a tener un punto específico, es decir, por ejemplo, en la séptima con la 72, en la séptima con calle 113, en la séptima con 26 y así sucesivamente, y lo vamos a hacer con esta plataforma. Ahora sí, Carlos, por favor. Ay, ¿qué hice? Aquí, sí. Bueno, entonces sí, gracias Luis Ángel por esa introducción. Entonces miren, hay esta plataforma de StreetMix que yo no sé si alguien ya la conocía o no, o si le parece súper chanda o súper chévere, pero el caso es que nosotros desde Numo, de hecho si ustedes ponen acerca de StreetMix, ahí sale Numo. Entonces nosotros desde Numo los hemos ido ayudando a fortalecer esta plataforma y es una plataforma donde yo básicamente digo, tengo una calle, tengo unas dimensiones y yo voy a decir qué quiero poner o quitar de esta calle. Entonces, digamos, yo quiero quitar de acá esto y pongo un food truck, ¿cierto? Porque me parece súper chévere y me parece que está a la moda. Y voy a quitar esta cosa, pero entonces me parece que esto está muy angosto, entonces lo hago más ancho. Entonces puedo hacer todas estas cosas y me parece que también una cosa de patinetas, pero entonces ahí me dice, no, un momento, está muy ancho. Entonces digo, no, pues entonces quito este parqueadero y entonces aquí me quedan todavía un metro. Entonces es chévere que uno puede usar esta plataforma para mirar cómo cambia una calle y la vamos a usar entonces para este ejercicio de su proyecto. Nosotros ya tenemos definidas varias calles, varias porciones de la séptima. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que ustedes toman esas medidas, nosotros ya medimos todas las partes de la séptima y que es que, ay, cancel. Y tenemos en la 26, la 37, la 39, la 48, la 62, la 72, la 83, la 92, la 100, la 113, la 175 y la 200. Luis Ángel les va a explicar mejor cómo se organizan, si es según calles o según qué, pero en cada uno de estos links ustedes encuentran ya el perfil actual, o sea, el diseño actual de lo que hay en este momento en esa calle, ¿no es cierto? Bueno, esta de la séptima con 26 me toca revisarla, pero está lo que hay, esta no debería ser, pero bueno, yo vuelvo a hacer la que había. Tengo otras acá. Pero bueno, Micho, está la 26 o está unas calles, yo reconfirmo los links y les mando, pero básicamente lo que ustedes hacen es que ustedes toman esta calle y a partir de esa calle ustedes hacen su propia propuesta
Y lo chévere es que la calle cuando ustedes la reciben tiene un número, tiene como unas características, y cuando ustedes le empiezan a modificar, digamos si yo digo no, 3.4 es muy ancho, voy a hacerlo más angosto, ahí ya se cambia a un numerito distinto, ya un link distinto que yo puedo compartir. O sea, lo importante es que ustedes le den un paseíto de la plataforma porque ahí pueden ver la capacidad de la vía en personas por hora, ahí sale cuál es la fuente, la ubicación, también sale pues los diferentes segmentos que ustedes están usando, ustedes lo pueden cambiar para usar lo que quieran. Y la idea es que ustedes digan, yo voy a crear una calle que sea la mejor para la ciudad, digamos. A mí me parece que este diseño de esta calle, o sea, si me ponen a mí, yo digo, mira, a mí me parece que esta calle, sin carros, solo con andenes súper grandes, en la calle 37, es lo más chévere que puede haber. Y a mí me parece súper bueno que podamos tener esto, y además debería haber un parque de bicicletas acá. Y esa es mi calle ideal. Y voy a poner otra ciclorruta en este sentido, y lo voy a colorear de rojo. Es importante que entren a StreetMix y abran una cuenta para que todas las opciones que estén abajo, o al menos la mayoría de ellas, les queden habilitadas. Sí, porque como dice Luis Ángel, digamos, yo estoy con mi usuario, yo soy Carlos, y ven acá, yo soy Carlos pero si yo estoy fuera de la sesión, entonces hay unas cositas que no me sirven. ¿Sí ven que hay unas cositas con un candadito? Y aquí hay otras con un candadito, incluso en Transmilenio, ahí está el tapete mágico también. Pero si yo inicio sesión, y esto es gratis, puede ser con Twitter, puede ser con Google, como prefieran, o pueden registrarse con nombre, con esto, entonces ahí ya me salen todas las características de esto. Entonces yo puedo poner esto, ¿no es cierto? Si ustedes se vieron el origen, esto creo que solo me sale a mí, que es el tren de la película, pero igual pues solo por antojarlo se los muestro. Entonces la idea es como que ustedes puedan hacer ese rediseño y que puedan argumentar por qué es que el diseño que ustedes están haciendo es el mejor. ¿Sí? Entonces pueden decir, no, lo que pasa es que estos son tranvías y el tranvía es súper limpio, entonces también parecen súper chéveres los tranvías, entonces quiero hacerlo con tranvías. Y me parece que el futuro es con tapetes mágicos, entonces voy a poner unos tapetes mágicos y tienen que ir siempre de a dos. Pero también me parece que la gente debe comer algo. Y pues si compraron algo en el food truck, pues entonces deben tener un lugar donde comerlo. Entonces la idea es poder hacer esto con todos los segmentos que les vamos a mandar de estas calles, y a partir de eso que ustedes puedan decir, mire, pues yo me di cuenta que este carril, a ver, que esta calle tiene 88.000 personas por hora de capacidad, y eso es lo que a mí me interesa de todo este ejercicio. Yo quiero mostrarles que yo puedo incrementar la capacidad de una vía y puedo hacer que haya mucha más gente. O de pronto dicen, no, pues es que esto es cero emisiones, entonces me parece que cero emisiones es mucho más chévere. O cualquier argumento, lo importante es que puedan argumentar de manera convincente por qué es que es esta propuesta que están haciendo a su calle, y que ese sea como la cosa final. Ustedes pueden usar datos de emisiones, pueden usar datos de por qué es mejor un tranvía en la séptima en vez de un tren ligero, o porque es mejor, pues pueden poner Transmilenio, entonces este es un Transmilenio que también pusimos, y pueden ponerlo ahí, ¿no es cierto? Aunque todo eso es importante que ustedes empiecen a definir qué es lo que quieren diseñar. No sé si fui claro, o si la gente tenga preguntas sobre Luis Ángel como más. No, La altura de muchachos, los edificios, si se puede, era la pregunta que alguien estaba haciendo acá. exacto, la idea es esa. Juan Felipe, sí se puede modificar la altura de los edificios, pero digamos que eso es solo estético, ¿no, Carlos? Sí, es decir, hay una Eso es teoría solo estético. de Sí, urbanismo que dice que 4 pisos es ideal, pero entonces de pronto ustedes dicen que ustedes quieren 2 porque leyeron en otro, pues mucho. Pero exacto. de hecho, lo importante es que la calle sea más chévere al final. Acá lo importante es que ustedes hagan sus propuestas con todo lo que hemos visto, con todo lo que han leído, con todo lo que pueden investigar de aquí al final del semestre, y justifiquen. Seguramente no va a haber nada bueno o malo, todo depende del objetivo que se tracen. Ustedes pueden decir, yo quiero que la séptima sea un corredor
verde de carros eléctricos y ponen todo carriles de carros eléctricos. Lo que tienen es que justificar por qué, para qué, cuál sería el objetivo, qué pasaría en ese entorno, etcétera, etcétera. Todos esos detalles van a quedar aclarados en el enunciado del proyecto. No sé si ¿Qué tiene más algún... preguntas tienen? Sí, Exacto. cuenten a ver qué más. Yo no sé si a ustedes les salen estas vainas de Star Wars y neblina. Sí me sale a mí, entonces solo para chicanear. Y entonces, bueno, una cosa mientras hacen preguntas o mientras piensan, aquí arriba sale su link. O sea, ustedes pueden coger la de allá, ahí pueden ponerlo como, pues lo importante es como que digan calle 62 Reloaded, o pónganle el nombre que quieran, ¿no? Y aquí en compartir, ustedes pueden, es súper importante que tengan el nombre, el link, pero también pueden guardar como imagen esto, entonces el nombre, pueden poner o quitar el nombre y los anchos de los segmentos, pueden quitar el nombre de la calle, pueden poner el cielo que quieran, y la marca de agua, pues yo siempre prefiero dejarla, y eso queda guardado ahí el archivo para que ustedes usen en otro lugar. Entonces usen todas las herramientas, es bien chévere la herramienta, y yo creo que se puede usar para muchas cosas. Lo importante es poder ver qué perfil. Hay una cosa que yo creo que también se les va a ocurrir, y es, ¿qué pasa si yo quiero volver más ancha la calle? Todas las calles se pueden hacer más anchas siempre y cuando ustedes sepan qué edificio van a tumbar. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos haciendo este ejercicio acá con la gente de la séptima verde del distrito, pero aquí sí tenemos otra página que lo que hace sí es mirar. Esta tiene, no puedo cambiar el ancho porque la regla en la séptima, en el ejercicio de la séptima es no cambiar el ancho, pero aquí con ustedes sí les vamos a dejar cambiar el ancho, pero si lo cambian pues tienen que justificar y tienen que decir, no, mire, pues es que a mí me parece que sí deberíamos quitar todos los edificios que hay a lo largo de la séptima entre la calle 45 y la 50 porque son todos feos en el costado oriental. Y además pues tenemos más espacio para poner más cosas. Entonces yo aquí pongo de 24, lo voy a cambiar a 34, no, a 28, como porque quito 4 metros, ¿no es cierto? O sea, digo, claro, me cabe por fin un carril de carros. Mi cosa subió de 80.000 a 81.500 y tumbé un montón de edificios. Entonces, como por ir viendo como qué cosas. Y pues la gente que le gustan los camiones, pues ahí están sus camiones, carros autónomos, motocicletas, todas esas cosas. Bien, ¿qué más? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pues mientras llega eso, Carlos, yo quiero agradecerle muy chévere la clase. Estas visiones diferentes de la ingeniería son muy útiles. Y nada, chévere, chévere. Y Carlos es el que está a cargo. Bueno, ya les cuento, pero antes voy a cerrar la clase para dejar las preguntas. De nuevo, Carlos, gracias.